Muy buenos días. Mi nombre es Paola Villar y soy parte del equipo Consolide. Les doy la bienvenida a nuestro webinar Prioridades estratégicas para un cierre fiscal exitoso, organizado por Consolide. Nos da mucho gusto contar con su presencia esta mañana en esta sesión que está pensada para acompañar a las empresas en su proceso de cierre fiscal, que es uno de los momentos más importantes del año. Sabemos que este proceso va mucho más allá de un simple trámite administrativo para cumplimiento. Es un proceso que nos va a ayudar a reforzar la salud financiera de nuestra organización, buscando optimizar resultados y tomar decisiones estratégicas. Estas decisiones estratégicas pueden impactar la rentabilidad y el crecimiento de nuestras empresas. Por ello, es importante que justamente tengamos herramientas y asesoría profesional relacionada a cómo optimizar nuestro cierre fiscal para poder hacerlo de manera muy exitosa. Bienvenidos y bueno, comenzamos. Perfecto. En esta ocasión vamos a presentar a nuestros panelistas, quienes compartirán su experiencia y conocimiento sobre las prioridades estratégicas que toda empresa debe considerar para su cierre fiscal. De primera mano tenemos a la contadora pública Arely González. Ella es una especialista fiscal, quien tiene más de 10 años de experiencia en materia de auditoría y fiscal. Y pues bueno, además se ha desempeñado en diferentes sectores empresariales como el hotelero, de comunicaciones, entre otros. Actualmente, pues bueno, cuenta con una maestría también en impuestos y es nuestra gerente fiscal en Consolide. Presento también al licenciado en contaduría, José Alberto Fernández. Él tiene más de 20 años de experiencia en el área contable de impuestos y finanzas y ha trabajado también en distintas empresas privadas del giro portuario, de la construcción y del sector financiero, entre otros, y bueno, también cuenta con una maestría en administración estratégica. La verdad es que ambos cuentan con gran experiencia en materia fiscal y contable y pues bueno, espero que podamos aprovechar muchísimo justamente todo el conocimiento que puedan impartirnos para que sea de utilidad en el cierre fiscal de sus empresas. Dentro de nuestra agenda estamos considerando 3 puntos cruciales. El primero es oportunidades de optimización fiscal para que podamos pues tener identificado cuáles son aquellas, digamos, áreas potenciales justamente de optimización. El segundo tema son qué temas impactarán y marcarán la diferencia, justamente ya que ha habido bastantes reformas y cambios en la legislación, sobre todo en este último año, y es importante tener dentro de nuestro radar identificado cuáles son y cómo van a impactar a nuestra empresa. Y el punto número 3 es lo que debemos preparar para, evidentemente, cumplir al 100% y de manera adecuada con nuestro cierre fiscal. Y pues bueno, a continuación cedo la palabra al contador Alberto Fernández para que pueda compartirnos cuál es el objetivo del webinar y comenzamos. Gracias. Gracias, Paola. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por tomarse este tiempo y acompañarnos. Como bien dice Paola, el webinar de prioridades estratégicas para un cierre fiscal exitoso. Nuestro objetivo es que comprendan que el cierre fiscal bien ejecutado genera beneficios reales en la liquidez y cumplimiento junto con la competitividad en las empresas. La siguiente lámina, por favor. Nosotros en la parte contable lo vemos más que registros y un tema de blindaje frente al SAT. ¿Me ayudan? Okay. ¿Me ayudan con la siguiente lámina, por favor? El control financiero, la liquidez y disponibilidad para inversiones, esto nos ayuda con la parte de ver un blindaje frente al SAT. Lo que nosotros vemos es que una buena contabilidad correctamente estructurada, soportada, nos va a dar la herramienta para poder enfrentar todas las nuevas reformas y requerimientos de la autoridad, lo que nos va a llevar a evitar sanciones. Estos registros precisos nos llevan a que
las operaciones deben de estar bien respaldadas, correctamente registradas. En estos tiempos la digitalización es importante para tener todo a la mano. Nosotros nos enfrentamos a la autoridad ya que en estos tiempos pues todo es cuestión digital y electrónica. El SAT tiene a su alcance timbrados, tiene compulsas que hace con nuestras declaraciones informativas. Todo esto hace unos cruces y lo que va generando son, bajo sus nuevos esquemas de tributación, nos va generando requerimientos en caso de que nosotros no tengamos todos nuestros registros correctamente amarrados. Bueno, la contabilidad, viéndola desde el punto de vista como un blindaje frente al SAT, tiene beneficios. En principio, el cumplimiento fiscal, que es acatar las disposiciones y regulaciones tributarias, presentando como contribuyentes nuestras declaraciones, el pago correcto de nuestros impuestos y tener todos estos registros correctamente soportados, lo que nos dará ante el SAT una opinión de cumplimiento positiva. Luego tenemos la reducción de errores y sanciones, que es automatizar nuestros procesos para que nuestros registros sean digitalizados, se minimice la parte del error humano y no existan duplicidades e inconsistencias que la autoridad nos pueda observar, que nos lleva también a una facilidad para responder a todos los requerimientos de la autoridad. Estos procesos de auditoría que luego por ciertas situaciones nos pudieran llegar, también tenemos las herramientas y la información a la mano para poder solventar todo lo que la autoridad nos está requiriendo. La transparencia y credibilidad también nos ayuda frente a las autoridades, a los inversionistas y a los mismos clientes. Si nosotros somos un contribuyente que tiene todo en orden frente a la autoridad, seremos bien vistos ante ciertos aliados y pudiéramos obtener ciertos beneficios, como en cierto, o pudiera ser un financiamiento. La parte de toma de decisiones estratégicas. Nosotros sabemos que la contabilidad es base para toda la información financiera. Si nosotros tenemos estos registros correctamente, de manera puntual, nos van a dar pie a tomar buenas decisiones y bajar los riesgos del mercado, de toda la competencia, y nosotros estaremos en la posición también de protegernos en los aspectos legales, ya que constituye también una estrategia con la documentación adecuada de la prueba de todas las operaciones que nosotros realizamos. En la actualidad, el SAT habla mucho de la materialidad, que es un tema bastante importante, ya que es lo que da respaldo a todas las operaciones que nosotros desarrollamos. Y el SAT en ciertos momentos cuestiona, por lo cual nosotros hay que estar preparados y tener todo a la mano. Bueno, vemos nosotros o sabemos dos conceptos que quizás hayan escuchado, lo que es un cierre contable y lo que es un cierre fiscal. Bueno, en la parte contable, lo que busca es evaluar la rentabilidad y el desempeño de la empresa en función a toda esta información que se genera y los registros que se elaboran. Podemos estructurar nuestros estados financieros, que es el balance general, el estado de pérdidas y ganancias, el estado de flujo y el estado de cambios de patrimonio. Todos estos estados de resultados en conjunto nos llevan a tomar decisiones, y actualmente ya la autoridad también solicita esta información dentro de sus declaraciones. El tema de flujo lo dejó de hacer hace un par de años, pero pues, seguimos con el tema del balance, estado de resultados, la contabilidad electrónica. Por eso es muy importante que nosotros tengamos todo esto bien y correctamente estructurado y soportado. La parte fiscal. La parte fiscal, el cierre como tal, es presentar ante la autoridad
correctamente los resultados de nuestro ejercicio. Estar presentando declaraciones mensuales, declaraciones anuales, informativas. Pero estos dos cierres, tanto el del cierre fiscal como el contable, van de la mano. Si uno no estructura correctamente la contabilidad, difícilmente va a poder presentar correctamente sus declaraciones. Entonces, lo que se busca es, si vamos de la mano haciendo todo en orden, vamos a evitar estas contingencias. Bueno, siguiente lámina, por favor. ¿Me ayudas con la siguiente lámina, por favor? Ok. Porque un buen cierre fiscal mejora la liquidez y reduce riesgos. Un cierre fiscal bien planeado nos permite pagar lo que corresponde sin que la autoridad nos genere alguna sanción. Un cierre adecuado es una visión clara de la salud financiera, nos ayuda a prevenir situaciones donde la empresa no pueda cumplir sus obligaciones a un corto plazo y permite capitalizar oportunidades. Contar con la suficiente liquidez sirve para aprovechar oportunidades, la inversión, las negociaciones que se presenten, sin tener que hacer un uso de activos, ventas de productos o mercancía a un menor precio. Todo esto se va regulando por una solvencia que nosotros podemos ir mostrando al evitar sanciones con el SAT, ya que las multas y todos los créditos fiscales pues realmente nos implican un gasto que normalmente no tenemos presupuestado y no debería ser si nosotros tenemos todo en orden. También se reduce la posibilidad de tener una exposición a los imprevistos. Siempre hay que tener un colchón financiero, enfrentar los gastos inesperados, pero no generar unas crisis por este tema de contingencias ante la autoridad. También las empresas que logran tener su esquema fiscal correctamente permiten a los inversores, a los acreedores, a toda la parte de socios y aliados tener una confianza hacia la empresa, lo que permite tener posibilidades de negociaciones en mejores condiciones. La gestión del capital de trabajo es importante, permite que nuestras cuentas por cobrar, cuentas por pagar, esté todo en orden, ya que, como digo, evitar sanciones ante la autoridad es lo ideal para no tener este tipo de contingencias. Bueno, ahora cedo la palabra a mi compañera Areli, ya que nos va a comentar lo que marcará la diferencia en este 2026 en temas fiscales. Areli, adelante, por favor. Muchas gracias, Alberto, por este panorama general. Y justo como mencionas, el cierre del 2025 es el que va a marcar el punto de partida para que nosotros podamos conocer cuál va a ser nuestra postura fiscal y financiera durante el ejercicio 2026. Y esto realmente se escucha bien, pero aquí la pregunta que tendríamos que hacernos es cómo lo podemos lograr. Y la respuesta es simple. Tenemos que tener una planeación anticipada, que nos va a llevar, como bien comentó Alberto, a tener un control y una claridad con las cifras del ejercicio 2025. Pero para llegar a ello, lo que tenemos es 8 puntos claves que son los que nos van a impactar directamente en este resultado fiscal del 2025 y por ende todas las decisiones que tengamos que tomar en 2026. El primer punto es la conciliación de ingresos. Este tema generalmente, y muy seguramente que lo están escuchando, puede resultar bastante básico, común. De hecho, la mayoría de los contribuyentes creen que hay un control claro con la conciliación de ingresos. ¿Por qué razón? Porque hoy en día, pues el SAT tiene prácticamente un panorama general. Ellos piensan que un panorama preciso de cuál es esta situación en la que está parada mi empresa. Pero la realidad es que este rubro es donde más observaciones nos termina haciendo la autoridad
¿Por qué razón? Precisamente porque cuando escuchamos estas tres palabras de conciliación de ingresos, se nos viene a la mente un cruce de CFDIs para determinar impuestos y por ende pagarlos. Y la idea no está mal. El problema es que es una idea incompleta. La conciliación de ingresos va más allá, es un análisis de la naturaleza fiscal que tiene cada operación que llevo a cabo. Si bien es cierto que todos mis CFDIs emitidos en este caso, pero también todos los recibidos y todos los movimientos que yo tenga, incluso cancelaciones, sustituciones, devoluciones, complementos de pago, tienen que verse registrado en mi contabilidad, ya lo comentó Alberto, pero en la contabilidad no tenemos que olvidar que tenemos registros que no precisamente están soportados con un CFDI. Y estos registros o estos movimientos muchas veces tienen que ser declarados fiscalmente. Entonces, con esto podemos darnos cuenta que cruzar un CFDI no es conciliar un ingreso. Voy a darles un ejemplo que es muy común en las empresas. Por ejemplo, la venta de algún activo. Vamos a pensar en el equipo de transporte. Este equipo de transporte, ¿qué pasa si ya está depreciado prácticamente en su totalidad? Yo emito una factura por esta venta y no necesariamente voy a entrar a la plataforma del SAT y voy a declarar esta venta que realicé. Sabemos de antemano que hay un cálculo interno que tengo que llevar a cabo para poder determinar qué es lo que realmente voy a declararle a la autoridad independientemente del CFDI. Y esto es, en su caso, una utilidad por la venta del activo, muy seguramente, pero que no tiene nada que ver con el precio total o el subtotal de la factura. Por tanto, aquí a lo mejor podríamos o podría pensar alguien, oye, pero si yo no declaro la totalidad de este CFDI, muy seguramente voy a tener a la autoridad haciéndome estas observaciones por diferencias. Y la respuesta es sí, sí vas a tener a la autoridad encima, pero no hay de qué preocuparse si nosotros tenemos una conciliación de ingresos realmente controlado. Lo único que va a pasar es que tenemos que contestarle a la autoridad y no va a pasar más allá de un simple escrito de aclaración. Y con esto podemos darnos cuenta que los ingresos no solamente son aquellos que se facturan. Tenemos ingresos, como ya lo comenté, que se van a acumular solamente una parte para impuestos sobre la renta. Y tenemos otros que incluso ni siquiera tienen un CFDI que lo soporte. Y sin embargo, por su naturaleza, yo los tengo que acumular para el impuesto sobre la renta. Y también tenemos otros casos donde tenemos ingresos que solamente van a ser acumulados hasta el ejercicio fiscal y que tienen un CFDI. Entonces, bajo esta situación, podemos darnos cuenta que si no tenemos una planeación anticipada, si yo no llevo un control de estos ingresos que no tienen un CFDI y solamente me baso en los CFDIs que está emitiendo mi empresa, voy a tener a la autoridad encima y si no es antes del cierre de este ejercicio, muy seguramente lo voy a tener durante 2026. Entonces empezamos a perder el control de nuestras cifras. Pero sobre todo, pues el resultado fiscal que obtengamos y que de ahí se derivan otras obligaciones como la PTU que vamos a ver más adelante y mi coeficiente de utilidad, pues no estaría representando lo real. Y con ello vamos a pasar al siguiente punto que debemos de tener mucho cuidado y es el ajuste anual por inflación. La realidad con este cálculo es que la mayoría lo relaciona a un cálculo anual. Llega mi cierre fiscal, preparo mis papeles de trabajo y entonces, tengo que hacer un ajuste anual. Y no tiene nada que ver con la fórmula que tenga que emplear. Tiene que ver que este ajuste anual en su resultado puede moverme drásticamente los números con los que voy a cerrar. Entonces, nuestra recomendación para el ajuste anual es que nosotros podamos de manera anticipada, si es posible, mes con mes, estar realizando este cálculo. Lo podemos llevar en papeles de trabajo y este resultado lo podemos cargar en unas cuentas de orden y poder ver de qué manera cada mes está
resultando este movimiento. ¿Para qué? Para que yo pueda tomar una estrategia de manera anticipada si esto me está pegando a favor o en contra. El ajuste anual no es más que cuál es el efecto que están teniendo por la inflación, obviamente, mis deudas y mis créditos. ¿Qué pasa con esto? La autoridad te dice, si tú te estás financiando prácticamente con tus acreedores, pues este dinero que tú le debes a los acreedores va perdiendo valor con el paso del tiempo. Por tanto, tú estás obteniendo un beneficio y por tanto, por ese beneficio, tú tienes que reconocer un ingreso en tu resultado fiscal. Obviamente aquí dentro del cálculo entra el si es mayor o menor el crédito o la deuda. Y lo mismo pasa con los créditos. Si alguien más está financiando con mi dinero porque no me han pagado, no he recibido esta parte, pues evidentemente va perdiendo valor. Yo tengo que hacer este reconocimiento. Estoy perdiendo valor en mi dinero, estoy teniendo una pérdida, tengo entonces que reconocerlo como una deducción. Me da como un beneficio la autoridad, pero vuelvo a lo mismo, aquí tenemos que hacer este cálculo que no es más que una fórmula, pero que en realidad detrás de esto hay un impacto total en mi resultado fiscal. Entonces, pensemos, si la empresa no lleva este control mes con mes y lo dejo hasta fin de año, ¿qué pasa si de repente se liquidan las deudas y yo no lo tengo contemplado? Seguramente me va a pegar en mis deducciones y el resultado que obtenga podría ser negativo. Y viceversa, ¿qué pasa si se liquidan los créditos o mis créditos aumentan o también mis deudas? Entonces va a haber un impacto, puede ser positivo o negativo. Yo tengo que tener el control porque entonces el número con el que termine cerrando al cierre fiscal no va a ser real. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es el coeficiente de utilidad. El contador Alberto les va a hablar más adelante el tema de la deducción, pero cuando yo tengo armado mis ingresos, tengo ya determinado mi ajuste anual y mis deducciones, yo puedo determinar un resultado fiscal. Y si todo está correcto, voy a tener un resultado apegado a la realidad. Le va a hacer sentido a la compañía esta cifra. Y de este resultado viene un coeficiente de utilidad. Este coeficiente de utilidad es el que prácticamente me va a decir cómo voy a estar fiscalmente durante 2026, cuánto impuesto voy a pagar en 2026. Entonces veamos qué tan importante es que todo lo que está atrás del coeficiente de utilidad, que lo está moviendo, sea real. Vamos a pensar que todo está correcto. Tomo mi resultado fiscal, mi utilidad y lo divido contra mis ingresos nominales y obtengo esta serie de números que me va, este factor que me va a ayudar a determinar pues cuánto voy a pagar a partir de marzo o posiblemente desde enero, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, si esto está correctamente calculado, en todo 2026 va a tener una afectación positiva también o negativa, depende cómo esté cerrando mi cierre 2025. Y aquí yo les doy un consejo pues práctico, siempre y cuando tengamos el control del cierre, que si yo al cerrar diciembre vengo mes con mes de manera anticipada haciendo esta planeación, cuando yo cierre diciembre, yo puedo obtener ya mi coeficiente de utilidad. Y si este resulta mucho más bajo del que traigo actualmente o del que tengo actualmente, pues, ¿por qué no presentarlo en enero para poder tener un poco más de liquidez, disminuir mis pagos provisionales a partir de enero? No hay nada que me lo impida y esto va a beneficiar a la empresa. Independientemente si tienes pérdidas fiscales que estás aplicando, pues bueno, también no vas a estarlas disminuyendo y las puedes ocupar pues más adelante o puedes ampliar el tenerlas que amortizar. Entonces, ¿qué pasa si es al revés? Si yo obtengo un coeficiente de utilidad bastante alto.
pues mi consejo ahí es que lo presenten hasta la fecha que indica la autoridad, que es hasta el mes de marzo, para que tú empieces a pagar estos impuestos con este coeficiente que es mucho más alto a partir del mes de abril y tengas por lo menos un poquito más de liquidez en los primeros 2 meses, ¿no? A lo mejor pudieran pensar que no hay mucha diferencia, pero pensemos en estos contribuyentes que pagan impuestos bastante altos. Y la realidad es que tener un coeficiente alto no está mal. De hecho, pues me va a indicar que la empresa es rentable, o sea, estoy bien. Pero pues también tenemos que ver que este coeficiente, vuelvo a repetir, cómo se está moviendo, cómo se está construyendo, qué hay detrás de, porque si algo yo estoy haciendo mal en mis ingresos, en mis deducciones, o algo estoy determinando mal en mi ajuste anual, muy seguramente este coeficiente va a estar mal, no va a ser real y todo lo que yo presente durante 2026 me va a impactar. Si tengo a la autoridad encima y me hace esta observación, voy a tener que presentar complementarias, tal vez desde el anual y posterior todos mis provisionales. Así es como puede afectar un solo factor. Y una vez que nosotros ya tenemos construido todos estos puntos, los ingresos, el ajuste, las deducciones, y ya tengo mi coeficiente, pasamos a un tema que resulta muy sensible para las empresas generalmente, porque es una carga, ¿no? O así lo ve la mayoría, como una carga más que tengo que, aparte del impuesto sobre la renta en caso de que tenga utilidad, que pagar. Debemos de recordar que la PTU es un derecho de los trabajadores regulado en la Ley Federal del Trabajo, pero tiene su determinación o su determinación del monto, lo tiene en la parte fiscal, cuando yo hago mi cierre fiscal. Y el tener PTU, pues es algo parecido al coeficiente de utilidad, indica que la empresa ha tenido un buen desempeño durante todo el ejercicio que estoy cerrando. Sin embargo, ¿por qué lo estamos mencionando? Hay muchos errores que se cometen cuando se determina la PTU. Si bien sabemos que solamente tenemos que tomar de la utilidad, aplicarle una tasa que es el 10% y con eso ya tengo el monto que tengo que pagar en mayo. No que tengo que realizar todo el cálculo hasta mayo, sino que tengo hasta mayo para realizar el pago, pues pareciera muy simple. Sin embargo, hay que recordar que en 2021 hubo una reforma laboral y acompañada de, pues, de algunos criterios del IMSS, donde si bien esto es para el pago de los trabajadores, a mí me afecta desde que yo determino la PTU en mi cierre fiscal. ¿Por qué razón? Es muy simple. Yo le aplico la tasa, vamos a pensar que tengo 1,000,000 de utilidad, aplico la tasa del 10% y obtengo 100,000 pesos a repartir, ¿no? Eh, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me dice la reforma? La reforma me dice que yo tengo que comparar eso que voy a repartir con el promedio de la PTU de los últimos 3 ejercicios. Y en caso de no haber tenido, pues con el promedio de los sueldos que haya recibido un trabajador. Entonces, si esto es para pago, para que no te excedas y para que no integre en el salario base de cotización, también es cierto que en nuestra declaración anual yo le tengo que informar a la autoridad cuánto de PTU voy a repartir en este ejercicio 2026. Y entonces, la mayoría de los contribuyentes o de quienes presentan su declaración anual, ¿qué hacen con esta PTU? Hacen todo su llenado, tienen su papel de trabajo, hacen todo su llenado y entonces llegan a este apartado donde dice cálculo automático y la mayoría opta por este cálculo automático y la autoridad te aplica la tasa del 10% porque esa es la tasa que se tiene que realizar, pero la realidad es que también puedes hacer este llenado de forma manual. ¿Y cuál es la recomendación? Una recomendación práctica es, si ya cerraste todo tu ejercicio de manera correcta y tus números son reales, determina la PTU que realmente vas a pagar en mayo a tus trabajadores. Y entonces, de forma manual, le indicas a la autoridad cuánto es lo que tienes que pagar. Por ejemplo, el promedio de los últimos 3 años a lo mejor fueron 70,000 lo que repartí y esta vez en el ejercicio 2025 me dio 100,000 que tengo que repartir.
La reforma me dice que yo puedo repartir o tengo este tope de repartir hasta 70,000. Y eso es lo que yo tendría estrictamente que declarar en mi impuesto sobre la renta anual. ¿Qué pasa? Que cuando yo lo registro contablemente, cuando yo lo llevo a la contabilidad y registro los 100,000, yo tengo que tener este cuidado de darle reversa a estos movimientos, a estos 30,000 que se han excedido. Y la ley te dice que todo movimiento que por su naturaleza sea una obligación, pues termina volviéndose un ingreso y que volvemos al punto de la conciliación, un ingreso que no tiene CFDI, pero que tengo que acumular. Entonces, estos puntos los tenemos que cuidar porque hay una repercusión desde que calculo la PTU del cierre del 2025 hasta que la pago. Y si no tengo este cuidado de estos excedentes, me va a afectar incluso en el salario base de cotización. Entonces, no nada más ya es un pago de impuestos sobre la renta, un pago de PTU, sino también se aumenta la carga de seguridad social. Entonces, bueno, estos son los primeros 4 puntos. Vamos a pasar a Alberto para que él pueda explicar los últimos 4, que son los que terminan impactando en nuestro cierre fiscal. Adelante, Alberto. Gracias, Areli. Como bien dice Areli, pues nosotros vamos a trabajar en un escenario, en una empresa donde tenemos utilidad, donde nuestro coeficiente de utilidad es pues alto, por así decirlo, generamos PTU. ¿Qué es la siguiente parte? Una de las decisiones estratégicas para los socios es saber si tienen o pueden retirar sus dividendos o reinvertirlos. Bueno, esta parte, el objetivo claramente depende del inversor. Nosotros, si vemos la reinversión, busca el crecimiento a largo plazo. Esto es ideal para los inversores que priorizan el crecimiento del capital, mientras que los dividendos proporcionan un ingreso pues en efectivo, retiran esas utilidades y ellos son libres de poder hacer con ese dinero pues literalmente lo que ellos gusten. Bueno, la reinversión de los dividendos. Si nosotros optamos o el socio opta por esta opción, el objetivo es acrecentar la riqueza a un largo plazo, aprovechando el efecto de esa capitalización que se hace dentro del negocio. La ventaja que tiene es el crecimiento del patrimonio vía las operaciones del negocio, pero la desventaja es que se está concentrando posiblemente todo ese capital en una acción y eso implica tener mucha atención al desempeño del negocio, porque no necesariamente el que tenga más recursos un negocio significa que sea más rentable. Por eso hay que estar muy atentos. En el tema de los dividendos, el objetivo es que los socios puedan disponer periódicamente de recursos. Ellos los reciben y pueden gastarlos, los pueden reinvertir en otro tipo de negocios o usarlo para ponerlo en inversiones que puedan generarles menor riesgo. Esta ventaja que tiene es que genera recursos para los socios de manera recurrente, pero las desventajas que puede tener, que el crecimiento puede ser lento. Estos dividendos se pueden poner en otros instrumentos que generan pues menor rentabilidad y a su vez también generan una carga impositiva que reduce esta liquidez también. Bueno, en la parte de las deducciones e inversiones, hay que aprovecharlas en diciembre, a más tardar. ¿Por qué? Resulta que a principios del 2025, que fue el 21 de enero, sale un decreto el cual permite a las empresas reducir hasta un 88% el costo de ciertos activos. Esto reduce, como bien sabemos, la base gravable. Hablamos de una deducción acelerada. Es distinta a la tradicional que nos marca el artículo 34 de la ley de ISR. Estos porcentajes tienen, o este decreto como tal, es aplicable hasta el 30 de septiembre del 2030. ¿Sí?
Las características de este decreto es que básicamente es un estímulo a deducción inmediata que permite reducir el costo de la inversión en bienes de activo fijo. El porcentaje, como ya les comenté, es hasta el 88% de ciertos activos. Por poner un ejemplo, el equipo de cómputo, hay una vigencia que es hasta el 30 de septiembre del 2030 y también existen una serie de requisitos, unos requisitos no muy complicados de cumplir, pero entre ellos es habilitar el buzón tributario, obviamente está registrado en el Registro Federal de Contribuyentes y también tiene unas limitantes. No todos los activos entran dentro de este decreto. Los automóviles de combustión interna no entran, el mobiliario y equipo de oficina no entra, porque el objetivo principal es incentivar la inversión y fomentar el desarrollo de la parte pues, tecnológica, la parte de producción como tal. Un ejemplo, pudiéramos mencionar una maquinaria. Si nosotros adquirimos una maquinaria en el 2025, podemos, en función de nuestro resultado fiscal, ver si tenemos la necesidad de hacer una reducción en ese coeficiente del cual hablaba Arely. En base a este decreto, pudiéramos hacer una aceleración de esta depreciación y poder obtener una deducción que nos pueda ayudar precisamente a esta reducción y que para el siguiente ejercicio nuestra carga de impuestos pues tenga un coeficiente menor, lo que nos ayudará a una liquidez. ¿Sí? Si me ayudas con la siguiente lámina. Luego, tenemos las pérdidas fiscales, las comentó Arely en su momento, pero es muy importante no dejarlas en el cajón, ya que nos ayudan precisamente a conservar la liquidez de la empresa. Si nosotros tenemos un impuesto a cargo o una base más bien a cargo, nosotros podemos hacer uso de estas pérdidas fiscales, irlas amortizando en nuestros pagos provisionales y llevárnoslas hasta la declaración anual para evitar la salida de este flujo. Para el uso de estas pérdidas fiscales, primero, y como todos saben, ya aparecen en el prellenado del SAT las pérdidas declaradas en ejercicios anteriores. Es muy importante que se hayan declarado correctamente para que el portal al día de hoy pueda tenerlas y nosotros hacer uso de ellas. Es decir, que ese origen de la pérdida está totalmente claro ante la autoridad. Luego tenemos la opción y posibilidad de actualizar la pérdida, que esto es en función a la inflación y se hace desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en que ocurrió la pérdida hasta el último mes de ese mismo ejercicio, como lo establece el artículo 57 de la ley de ISR. Ahora, nosotros esa pérdida tenemos un plazo de aplicación, el cual estipula pues la ley y tenemos 10 años para hacer uso de esa pérdida y por lo cual lo más recomendable es utilizarlas si tenemos esa necesidad, ese derecho como tal para no descapitalizar a la empresa. El octavo punto es la estrategia de optimización fiscal. Esta va en 3 ejes. La planeación del coeficiente de utilidad, todo planteado por la contadora Arely, bien explicado. El tema de la PTU, la deducción de inversiones, como digo, en base a este decreto, es una opción para poder tener esta deducción y poder controlar nuestro resultado fiscal de ser necesario. La prevención, las conciliaciones, los expedientes fiscales, la documentación de soporte, todo alineado a nuestra contabilidad y la materialidad que ahora la autoridad solicita. Y la optimización, hacer uso de los incentivos fiscales, la reinversión, checar nuestra estructura financiera y los planes de pensión. Existen estímulos de investigación y desarrollo, medio ambiente, pymes, lo que mantiene un cumplimiento hacia
temas que nos ayudan a la competitividad. Ahora, el siguiente tema será con la contadora Areli, nos ayudará con el semáforo de cierre fiscal para el 2025. Adelante, Areli. Muchas gracias, Alberto. Y justo con todo esto que acabas de explicar, vale la pena que nos detengamos un poco y podamos pensar realmente cuál es el estado, la situación en la que se encuentra mi empresa frente al cierre fiscal 2025, em, para saber cómo debemos de actuar. Hemos puesto aquí en un formato de checklist y que hemos titulado el semáforo del cierre fiscal, algunos puntos que consideramos sumamente valiosos y que deberían de estar alineados a la contabilidad y a todo lo que se está declarando. El primer color que tenemos es el verde. Este significa que nuestra empresa se encuentra prácticamente lista para recibir el cierre fiscal 2025. Si nosotros obtenemos estos 6 puntos, le damos palomita mientras los vayamos escuchando, entonces quiere decir que pues has tenido una planeación tal vez natural de este cierre fiscal, tus números pues hacen sentido y no vas a tener sorpresas al momento de aplicar algunos cálculos que generalmente se consideran anuales, como el ajuste anual por inflación, que muchas veces nos puede jugar en contra o a favor, como lo comenté. Esto es la conciliación mensual de CFDIs emitidos y recibidos en contabilidad. De este tema ya platicamos con la conciliación de ingresos. Todo lo que yo emita y reciba tiene que estar registrado correctamente en mi contabilidad. Tiene que haber una trazabilidad, un cuadre. El punto número 2, declaraciones provisionales y anuales cuadradas en balanza. Misma situación. Yo no tengo por qué declarar algo que no sea la realidad de mi empresa. Se supone que esto yo lo plasmo en mi contabilidad. Entonces, todos los saldos que tenga en mi balanza, sobre todo en mis cuentas por pagar, tienen que estar relacionadas con lo que yo le estoy compartiendo a la autoridad. Recordemos que no solamente es la declaración mensual del pago de impuesto federal, tenemos mi impuesto sobre nómina, tenemos las informativas donde damos detalle de los movimientos que hacemos con cada trabajador. Entonces, si no le prestamos atención a este punto, aunque hagas tu cierre lo más cuidadosamente, vas a tener a la autoridad en 2026 revisándote parte de este ejercicio, ni si no es que todo el ejercicio. Entonces, hay que tener este cruce de nuestra balanza con nuestras declaraciones. 3, el expediente fiscal completo por ejercicio. Aquí entramos un poco y de manera superficial al tema de la materialidad. Todo movimiento que realicemos en la empresa tiene que estar debidamente soportado y documentado, porque la contabilidad, la autoridad puede presumir que me la estoy inventando. La autoridad quiere ver qué soporta todo eso que yo llevé a este sistema contable. Entonces, tenemos que tener, pues de entrada tenemos nuestros CFDIs como obligación que tenemos que emitir, pero estos CFDIs deben de venir o estar acompañados de contratos, deben de estar acompañados por los comprobantes de pago cuando así sea el caso, deben de estar debemos de tener también todos nuestros recibos de nómina al día, soportado con sus contratos, y tenemos que tener las actas de asamblea de todos los movimientos que realice la contribuyente. Esto le va a contar ya una historia real a la autoridad en el momento que tenga alguna auditoría o alguna revisión. 4, cumplimiento de requisitos del artículo 27. Este tema lo platicó Alberto muy claramente y aquí nada más me gustaría hacer una mención. Aquí debemos de cuidar a aquellos que no cumplen estos requisitos del artículo. Tendríamos entonces que tener cuidado con esta cuenta eh, que generalmente mandamos todo a una cuenta que se llama no deducibles, pero tenemos que ver que esto nos puede llegar a afectar en nuestra CUFIN. Evidencia de devengamiento de ingresos, que igual ya lo platicamos en la conciliación de ingresos, validación de la CUFIN, la CUCA y con soportes contables. Es importante que estos dos cálculos se realicen y se
registren en la declaración anual. Muchos contribuyentes no lo realizan y cuando tienen una revisión por parte de la autoridad hay problemas, porque si hice reembolsos de capital o si pagué dividendos y ni siquiera lo tengo soportado en una declaración anual, voy a tener a la autoridad encima porque está presumiendo que estoy pagando algo que no tengo, aunque tal vez puedo tener mi soporte documental. Tenemos estos puntos que son los que todavía tenemos tiempo de corregir. Tenemos estos 2 meses y 3 que quedan del siguiente año, revisión y ajuste de nóminas e inversiones, que ya lo platicó Alberto, verificación de depreciaciones, amortizaciones y de deducciones, también lo platicó el contador Alberto. Regulación de CFDIs cancelados o no emitidos. Debemos de tener cuidado que una vez que cerremos el periodo, tener este control mes con mes para, si por alguna razón cancelé o sustituir, yo lo pueda reconocer y no duplique estos ingresos o no duplique en la resultado o en la declaración anual estas deducciones. Ajuste anual de sueldos y salarios antes del cierre. Importante. No solamente tengo que cuidar los timbrados de nómina, ver que cumpla con los requisitos, sino que tengo que cumplir todas las obligaciones que tengo como contribuyente. Si yo no lo realizo este ajuste anual a los trabajadores que le corresponde, toda mi nómina o la parte que se vuelve deducible se convierte en no deducible en caso de una revisión. Actualización de registros contables atrasados o incompletos. Bueno, esto no hay mucho que decir. Nuestra contabilidad tiene que estar alineada y análisis de anticipo a socios o miembros de sociedades civiles. Bueno, lo que habló el contador Alberto acerca de los dividendos. Pasamos al... Y aquí, si tú te encuentras en uno de estos, que no, en estos 5 puntos, que no los tienes listo, estás no en peligro, pero sí tienes, estás frente a una auditoría eminente que deberíamos de corregir con tiempo. Pérdidas sin sustento contable o sin evidencia documental. Pasa algo similar que con la CUFIN y la CUCA. Si yo no lo estoy documentando y registrando adecuadamente en mis declaraciones, ya lo dijo Alberto, no van a ser reconocidos por la autoridad. Y además, si estoy aplicando estas pérdidas a pagos provisionales, y aunque estas pérdidas tengan a lo mejor 7, 8 años y no me las he agotado, la autoridad puede abrir ese ejercicio, aunque ya no esté dentro de los 5 años, solo para ver que esas pérdidas que estoy aplicando son correctas. Préstamos o retiros a socios sin contrato ni registro, bueno, estos se pueden volver o los puede presumir como dividendos, como ingresos fictos la autoridad. Diferencias entre CFDI, contabilidad y de declaraciones, esto ya lo platicamos. Falta de evidencia en conciliaciones bancarias, tiene que estar alineado a los saldos de mi balanza. E incumplimiento en obligaciones de informativas o declaraciones omitidas. Lo que acabo de comentar, tiene que estar trazado con lo que determino en mis impuestos federales, en mi contabilidad, porque con esto la autoridad ya se hace una idea aparentemente clara de qué situación estoy con mi empresa. Puede presumir qué le debo y qué no. Con esto pasamos a las conclusiones finales por parte de Alberto. Gracias, Arely. Pues como bien explica Arely, todo este conjunto de actividades que se tienen que desarrollar son puntos finos que hay que tener bien estructurados para que evitemos requerimientos, multas, auditorías y pues dinero que al final del día pues no es lo ideal, estar pagando multas. Estos puntos finos, como a manera de resumen, es proyectar que el cierre fiscal no nos lleve a una sorpresa que nos comprometa el flujo. Validar los CFDI emitidos, lo que comentó la contadora Arely, para que no tengamos diferencias. A veces ocurre que tenemos cancelaciones en nuestro sistema, pero resulta que ante el SAT están vigentes. Entonces, este tipo de compulsas es necesario que al cierre del ejercicio las tengamos para evitar alguna diferencia. Verificar el correcto timbrado de nóminas, muy importante. En la actualidad hay muchas cartas de invitación por diferencias en temas de ISR y en general por retenciones. Es muy necesario checar nuestros timbrados. La materialidad de las operaciones, un término que recientemente la autoridad ha puesto pues, prácticamente de moda, que es lo que comentó la contadora Arely, soportar todas nuestras operaciones, tener contrato, tener todo lo que ampare la operación y tener el respaldo contable, tener nuestras pólizas, tener nuestros papeles de trabajo, tener todos nuestros XML
a la mano precisamente para temas de atención y control de nuestros registros. Ahora, en la parte de Consolide, nosotros pues somos un aliado estratégico, el cual buscamos que el cierre fiscal, o lo vemos como tal, no es solo un trámite, sino es una estrategia que puede potenciar la rentabilidad de la empresa. Es por ello que queremos que nos vean como un aliado para poder enfrentar todos los temas fiscales, todos los temas contables, todos los temas que el SAT, pues actualmente con tantas reformas nos está pues bombardeando literalmente. Entonces, ahora pasamos con Gerardo. Me gustaría agregar algo para finalizar, Alberto, antes de pasar con Sí, Gerardo. Pues como bien lo comentaste, es importante que no veamos este cierre fiscal como un trámite que tenemos que cumplir, porque la realidad es que así lo ven muchas empresas. Tengo que cumplir una obligación, me voy a esperar prácticamente se esperan hasta marzo y estamos corriendo y entonces ya no hay tiempo de poder ver ¿qué podemos hacer? Si podemos depurar cuentas, reclasificar saldos en nuestra balanza que me van a impactar. Eh, Vuelvo a repetirlo, el cierre fiscal tiene que hacerse con una planeación anticipada. Muchas veces queremos planearlo cuando estamos a solo unos días de tener que presentar la declaración anual. Entonces, lejos de ver pues este cierre fiscal como una obligación, hay que convertir esta obligación en una estrategia y pues tener el momento justo para revisar, ajustar y decidir con tiempo. Entonces, para concluir, me gustaría que si algo de los puntos que hoy vimos les hizo sentido, que estoy muy segura que así fue, pues estamos a 2 meses de este cierre fiscal 2025. Creo que estamos a buen tiempo, nos quedan 3 meses del siguiente ejercicio y podemos llevar a cabo alguna revisión, algún análisis, algo en los que podamos asesorarles para poder cerrar con números reales y que no nos agarren las prisas ni tengamos sorpresas en este cierre fiscal 2025. Muchas gracias. Adelante, Gerardo. Muchas gracias, Arely, por tan importante conclusión. Ahora, pues bueno, quiero compartirles que justamente como lo comentan tanto el contador Alberto como Arely, Consolide es una consultoría estratégica de empresas. Nos especializamos en servicios de nómina. A través de nuestros servicios de nómina y especializados garantizamos a las empresas el cumplimiento al 100%, tanto laboral como fiscal. Es por eso que justamente estamos totalmente involucrados en toda la parte de cierre fiscal, no nada más de los servicios que brindamos relacionados con la nómina, sino también ofrecemos servicios especializados en Repse, relación financiera y fiscal, contabilidad y servicio de reclutamiento y headcount. Todos estos servicios justamente garantizando al 100% para la tranquilidad de nuestros clientes. Estamos totalmente atentos a cualquier duda que podamos apoyarles para poder impulsar un cierre fiscal saludable dentro de sus empresas. Los invito a que sigan nuestras redes sociales para que se enteren de más contenidos relacionados tanto con el cierre fiscal, temas financieros, temas contables y relacionados a la nómina principalmente. Y pues bueno, estamos a sus órdenes, escaneando el QR que ven en pantalla, pueden ponerse en contacto con nosotros y pues bueno, estaremos brindándoles información a la brevedad. Y pues bueno, prácticamente no concluimos todavía, tenemos algo muy especial que compartir esta sesión exclusivamente para nuestros clientes. Dejo a mi compañero Gerardo, ahora sí. Gracias. Ahora sí que sin duda que ha sido una gran sesión de la mano del contador Alberto, la contadora Arely. Seguro que más de uno ya está tomando nota o tomó nota para cerrar el año con todo en regla, sin sustos con el SAT. Pero antes de seguir, quiero comentarles que preparamos un regalo especial para quienes están hoy aquí con nosotros en este webinar.
en el cual van a ver una pantalla con un código QR, sí, ese cuadrito mágico que no solo nos da memes, sino que también va a traer beneficios exclusivos. ¿Qué beneficios exclusivos estamos preparando para ustedes el día de hoy? Diagnóstico express de tu cierre fiscal totalmente gratis, un mes gratis en la contratación de un año de nuestros servicios contables, consultoría gratuita para tu cierre fiscal. Es muy importante que se escanee el formulario y solicitar el beneficio que prefieras. El bonus es un ebook que también va a contar con todo esto que vimos el día de hoy. Así que pues vayan preparando su celular porque en unos minutos les voy a contar cómo escanearlo y qué van a poder obtener, que es lo que estamos viendo en pantalla, y les prometo que vale mucho la pena quedarse hasta el final. Muchas gracias, Gerardo. Ahora invito a todos los asistentes, tenemos unos minutitos para poder hacer algunas dudas. Si tienen preguntas, bueno, vamos a estar leyendo para que nos apoyen los contadores a responderlas. Creo que sí hay algunas preguntas ya, entonces voy a leerlas. Bueno, una pregunta es, ¿con qué sistema administran la nómina? Bueno, ese tema no está relacionado con el cierre fiscal, pero pues bueno, igual y si nos puede apoyar alguno de ustedes a resolverla y tal vez aclarar un poco el cómo se relaciona esta parte del cierre. Tal vez. Adelante, Alberto, ¿nos puedes ayudar, por favor? Escuché un poco acordada la pregunta, no sé si me la... Nuevamente, preguntan cómo relacionan, bueno, el tema de la nómina con el cierre fiscal, con qué sistema se administra. Ok. En principio, los timbrados de nómina nos llevan a la parte deducible y en los movimientos exentos existe una parte deducible y no deducible. Todo esto ya viene precargado, como digo, en función a los timbrados. La declaración anual nos presenta esos montos y es muy importante que estén debidamente cuadrados, porque muchas veces existen o posiblemente existan diferencias por algún timbrado que no se hizo, algún finiquito, alguna liquidación. Es muy importante hacer una compulsa al mismo nivel que se hace de ingresos para que nuestro prellenado en la declaración anual en la parte de nóminas esté pues cuadrado y no tengamos ningún problema. Muchas gracias, Alberto. ¿Podrías hablarnos un poquito del Contalínea? Preguntan qué sistema es el que utilizamos en casa. Ok, el Contalínea es un sistema contable que nos ayuda en un ambiente en la nube a realizar nuestras operaciones pormenorizadas. Nosotros ahí ligamos los XML a registros automatizados, previas reglas contables, y un ejemplo de ello es cuando nosotros generamos un volumen de facturas de venta. Automáticamente cargamos el XML y nos genera ya nuestras pólizas. No importa el volumen, pueden ser 1000 facturas en un día y ya tenemos nuestras 1000 pólizas registradas. Todo este ambiente nos lleva a esa automatización. Tenemos ya establecidos, como todo sistema contable, nuestros estados financieros, nuestro balance general, todo el reporteo. Prácticamente lo que busca la autoridad, poder tener ligado un XML a un registro contable. Como digo, es un ambiente en la nube, lo que permite la facilidad de con una conexión a Internet poder laborar en cualquier lugar que tenga esta conexión. Gracias por esta duda a ambos. Y bueno, una última pregunta que es, ¿qué recomiendan tener listo en caso de una revisión o auditoría por parte del SAT? Aquí digo, mi respuesta sería muy contundente. Lo que deberíamos de tener listo es todo lo que acabamos de ver en el semáforo del cierre fiscal. Ese es el mundo ideal. Hay que hacer un palomeado ahí con cada punto, pero en una visita por parte de la autoridad, en una revisión, ya sea electrónica o presencial, la autoridad lo primero que te va a pedir van a ser tus conciliación de ingresos, que tienen que estar debidamente amarrados,
tu contabilidad y con lo que declaras. Tienes que tener tu conciliación de nóminas, tu conciliación de seguridad social. Tenemos que tener la conciliación de nuestros estados de cuenta, es una de las principales que nos pide la autoridad, porque ahí van a hacer el comparativo de estos movimientos que tenemos. Y tenemos que tener el soporte documental, que hablábamos un poco de los contratos, de las actas, de los estados de cuenta, de los comprobantes de pago, de estos FDIs que tienen que contar la misma historia. Todo lo que la autoridad revise tiene que contar la misma historia de nuestra empresa. Con esto, tú puedes hacer frente a ese primer encuentro con un auditor. Muy seguramente, dependiendo del tipo de auditoría que tengas, te van a solicitar más información detallada, pero te van a dar más días para que lo realices. Y es aquí donde yo sugiero que donde estés pues parado, analices muy seguramente las recomendaciones, veas con un asesor especializado en materia que te pueda ayudar a reconstruir toda esta historia, si no tienes tu contabilidad al día, si no tienes estas conciliaciones, para que puedas hacer frente de cualquier tema que la autoridad te pudiera requerir. Pero con estos puntos que te acabo de mencionar, puedes atender tu primer solicitud por parte de la autoridad fiscal. Perfecto. Muchísimas gracias, Arely. Pues bueno, otra de las preguntas eran relacionadas, tenemos la grabación de este webinar y la respuesta es sí. De hecho, aprovecho para invitarlos a seguir el canal de YouTube de Consolidé, en el cual se están subiendo y todos los materiales de los webinars pasados, los temas de nómina, materialidad y bueno, ahora cierre fiscal. Entonces, los invito a seguirlos para estar al tanto de nuestros contenidos. Y bueno, prácticamente con esto agradezco la asistencia de todos, sobre todo también la colaboración de nuestros especialistas, de los contadores Alberto y la contadora Arely. Estamos a sus órdenes, a través de nuestros canales pueden compartirnos dudas directamente y a todos los que deseen aprovechar este beneficio exclusivo para empresas asistentes, pues estamos muy pendientes de la información, llenando el formulario al que pueden acceder a través del QR para poder ponernos en contacto y brindarles ese beneficio, puntualizando justamente cómo poder colaborar con sus empresas para lograr un cierre fiscal exitoso y saludable. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo y nos vemos en el próximo webinar. Hasta pronto. Gracias.